Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bueno, este es otro tema. Este es otro tema que se está investigando y bastante, que es lo que sería como un distanciamiento entre hombres y mujeres a propósito, entre otros, porque no diríamos que es el único factor, de un nuevo feminismo. El nuevo feminismo en el siglo XXI. Es lo que vamos a conversar con Francelia Ruiz, fundadora del movimiento Nosotras por Todas. Y le pido unos minutos para leer esto, que es importante. Dice acá este artículo que un abismo ideológico parece haberse abierto entre los hombres y las mujeres jóvenes. Según diversos estudios y encuestas sociológicas, movimientos como el Me Too o problemáticas como el acoso sexual han modificado el tablero político y social, partiendo a las nuevas generaciones en dos. Ellos se han escorado hacia la derecha, mientras ellas parecen cada vez más desplazadas hacia la izquierda. Un reportaje de Financial Times que se llama A New Global Gender Divide is Emerging revienta el viejo axioma por el cual cada generación tendía a moverse como una sola en cuanto a ideología. Ahora parece que la llamada generación Z es en realidad dos, los hombres a un lado y las mujeres en otro, y cada vez más distanciados. En la mayoría de países donde se está analizando este impacto se ha llegado a la misma conclusión. La brecha ideológica se ha agrandado y no parece dar marcha atrás, si acaso se recrudecerá. En Estados Unidos, por ejemplo, y tras varias décadas donde ambos sexos se repartían a partes iguales entre visiones liberales, simpatizantes del Partido Demócrata y conservadoras del Republicano, ahora las mujeres de 18 a 30 años son 30 puntos porcentuales más progresistas, lo que llaman progresistas, que sus coetáneos masculinos. En Alemania, y con estos cierros, se ha experimentado también una diferencia de 30 puntos entre ambos sexos. En Reino Unido de 25. La tendencia en todos los casos fue siempre la misma. Las mujeres en la izquierda, los hombres en la derecha. En fin, de esto vamos a hablar con Francelia, justamente como fundadora del movimiento Nosotras por Todas. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Gladys? Muchas gracias por el espacio. Qué a ti, interesante esta investigación, ¿no? Sobre todo porque además creo que de entrada desconoce que esto da cuenta de una segunda brecha entre hombres y mujeres, pero anteriormente, y creo que no lo mencionan, voy a revisar luego este estudio, que anteriormente mujeres, incluso siendo mujeres confinadas al espacio doméstico, mujeres que han sufrido discriminación y desigualdad en el acceso a roles y espacios de poder, a tener igual sueldo por igual salario, anteriormente, a pesar de eso, eran mujeres muy conservadoras, criadas y educadas bajo una estructura patriarcal que al mismo tiempo que las oprimía, las orillaba a la derecha, ¿no? Y se mantenían igual votando a la derecha, precisamente por todos estos condicionamientos muy conservadores de esta sociedad en la que han sido socializadas. Claro, lo que pasa es que también habría que aclararlo de esa brecha, por ejemplo, desde el punto de vista ideológico, que estaría marcándose o profundizándose, sobre todo en estas nuevas generaciones, porque sabemos cuál es la postura, en este caso, ¿no? Ideológica, por ejemplo, de lo que es la derecha a la izquierda sobre este tema, o por lo menos lo que han asomado, sobre todo los más radicales. Vámonos a los extremos, porque el centro, donde yo por lo menos siento que me ubico, al final entiendo la defensa, las causas, y básicamente lo que yo apoyo siempre es el respeto a los derechos fundamentales de todos por igual, la valoración de todos por igual, la igualdad justamente en ese acceso a las oportunidades y así un largo etcétera que gira en torno a valores esenciales y a justicia social, a libertades, en fin, a una convivencia saludable. Pero Francelia igual lo está marcando y lo vemos ideológicamente también en el mundo. Entonces a las que tienen esta postura, no es que estas son progresistas, entonces se les menciona de una forma peyorativa. Y también a los que de repente tienen esa otra postura o se ubican a lo mejor así, por ejemplo, en partidos de derecha, no es que estos son machistas, tú sabes, conservadores, que invalidan a la mujer. Y no necesariamente tampoco, ¿no? Se puede ver con esa postura tan blanco y negro. Hay matices. Sí, sobre todo si le damos, digamos, un análisis en torno a la política o a lo que a lo político también, bueno, está muy marcado por esta visión smithiana que habla de la política como esa dicotomía amigo-enemigo, ¿no? En la que, bueno, definitivamente el hecho de que las mujeres exijan derechos, reivindicaciones, exijan igualdad, supone o obliga a pensar que los derechos que nosotras ganemos son derechos que los hombres van a perder, y eso no es así.
el feminismo y todos los feminismos, porque actualmente ni siquiera se habla de un feminismo, sino de los feminismos, lo que la bandera que enarbola es la bandera de la igualdad. Y eso también, digamos, enarbolar las banderas de la igualdad también hace de entrada que tú puedas ser ahorillado a un extremo o al otro, porque históricamente también la lucha por las reivindicaciones sociales, por la exigibilidad de derechos, han venido desde la izquierda. Y nuestro contexto latinoamericano también imprime unas connotaciones ideológicas a lo que supone la defensa y la reivindicación de derechos, ¿no? En nuestro país, para no hablar de la casa del vecino, si podemos hablar de la nuestra, nosotros tenemos un gobierno que se autodefine como feminista, pero ¿qué clase de feminismo es este si las mujeres igual no ocupamos espacios de toma de decisión? ¿Cuántas gobernadoras hay en 24 estados? ¿Cuántas ministras? ¿Cuántas mujeres realmente están ocupando espacios de toma de decisión? Tendríamos que cuestionarnos si en Venezuela podemos actualmente hablar de que hay igualdad, por ejemplo, en salarios, en acceso a roles de gerencia, a roles de liderazgo, no solo a nivel de gobierno, sino en las propias organizaciones de la sociedad civil, en las empresas. Las mujeres parece que tenemos igual ese techo de cristal que parece que no vamos a poder solas traspasarlo, en la que nuestro lugar puede llegar como máximo a roles de liderazgo medio, pero realmente cuando las mujeres o cómo las mujeres llegan a los espacios de liderazgo y de toma de poder. Luego, nuestro país es un país donde cada vez más, y yo lo veo con mucha preocupación, es un país peligroso para ser mujer. Actualmente vemos como casi cada 24 horas o cada menos de 24 horas hay una acción feminicida en nuestro país, y aún cuando tenemos una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han pasado todas las denuncias y el sistema no protege a las mujeres. O sea, estas mujeres que están siendo asesinadas por su pareja, un porcentaje alto ya ha denunciado, y el sistema nos está fallando, y esto supone que nos estén matando, ¿no? Entonces, también esto recarga, ¿no? Porque de algún modo también ocurren estos señalamientos peyorativos en los que el simple hecho, o sea, yo misma recibo ataques en redes sociales en las que me dicen que por el simple hecho de reconocerme feminista no tengo cerebro, soy una sobaco peludo, soy una gritona, pelos verdes, ¿no? Y por el simple hecho de reconocerte feminista se te dice la progre, la ñángara, la zurda, y se desconoce todo el conocimiento, todo el valor que tienen las mujeres y todo el derecho que tienen las mujeres a vivir en igualdad de condiciones que nuestros pares que somos lo que hombres, pasa es, ¿no? como dices tú, hay matices dentro de la lucha, y lamentablemente en algunos casos muy extremos que más bien comienzan a violar derechos de otros, ¿no? O así se percibe, y justamente pagan justo por pecadores, y se comienza a desvirtuar el movimiento. Es parte de lo que hay que atrapar, porque hay sí que posturas a veces tan extremas que uno siente que estarían prácticamente invalidando, en este caso al hombre, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el propósito es lo que decíamos al inicio, el respeto de los derechos fundamentales para todos, la valoración de todos, la igualdad de oportunidades, punto final. O sea, aquí que deje ese tema, que si eres hombre o mujer, si eres el sexo débil, que algunos todavía lo siguen interpretando así. Yo te entiendo perfectamente y veo también esas respuestas que dan con faltas gigantes, obviamente, en este caso a valores como el respeto. Pero sí, si lo llevamos al tema, por ejemplo, ideológico, para mí, mi percepción es que muchas veces es un tema que se usa dentro de un marco muy de populismo. Entonces, como causa, y por eso también siento que las izquierdas del mundo, bueno, sí, la bandera, pero hasta qué punto ejecutan, hasta qué punto van en la práctica a cumplir con esos derechos fundamentales, hombre-mujer. Y los de derecha, me gustaría también que hicieras la observación hasta qué punto, ¿no? Dejan o no que prosperen, por ejemplo, proyectos que favorezcan a la mujer. ¿Cómo lo ves tú? Claro, y de lado y lado o de extremo a extremo hay de nuevo matices, y tú lo has recabado, pero pasa, por ejemplo, por reconocer también las debilidades terminológicas, ¿no? Y las debilidades en los conceptos, porque a veces hablamos de que las mujeres y las feministas pretenden anular a los hombres, y las feministas no son hembristas, y eso es diferente. Y cuando hablamos de, por ejemplo, evidentemente, si hablamos de estos extremos, izquierda-derecha,
la derecha se asocia con unos patrones de conductas, unos sistemas de valores más conservadores, en los que hay como un orden de las cosas, en el que la mujer, los espacios de la mujer es el espacio del hogar, el espacio de lo privado, el espacio de lo doméstico, mientras que los hombres están dotados casi que naturalmente o tienen un derecho divino que proviene de la providencia, como los que pueden ser líderes, los que proveen, mientras que la mujer, bueno, está más en un rol de subordinación. Y además allí también hay toda una serie de valores, incluso desde el punto de vista religioso, que a nosotras nos ha relegado, Gladys, a ser una costilla, ¿no? Yo me crié católica y todas estas religiones de base o de raíz judeocristiana, a nosotras nos han relegado no a un individuo, sino a la costilla, y se supone que nosotras estamos aquí para complementar a los hombres y no que nosotras somos individuos independientes, y que las mujeres ya estamos completas, y que además estamos completas que somos autónomas, ¿no? Y parte de lo que supone el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, precisamente reconocer nuestra autonomía, nuestra identidad, nuestra humanidad, y que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, porque incluso desde el inicio de las reivindicaciones de los derechos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa, hablaban de los derechos del hombre y del ciudadano, pero desconocían los derechos de la mujer. Y hoy en día, incluso en este nuevo auge, o este gran auge de las izquierdas, también los derechos de las mujeres quedan relegados a algunas cuotas, algunos espacios populistas, y nos decimos somos feministas y las mujeres tienen un rol fundamental, pero es mentira, porque quienes ocupan el poder y desde el poder crean la norma, crean el derecho y reconocen los derechos, siguen siendo los hombres, de modo que la agenda por nuestros derechos va a seguir siendo eminentemente masculinizada y va a ser decidida por los hombres, que no entienden del todo, porque no están en capacidad, porque somos diferentes y las mujeres tienen necesidades diferenciadas, cómo responder a esas necesidades desde la política pública, que es lo que transforma la cultura. Claro, desde la biología del ser, pero además, y ya para terminar, Francelia, sí me gustaría tu reflexión, porque de acuerdo a lo que acabamos de leer con lo que comenzamos esta conversación, justamente se está creando una brecha, ¿no? En este caso, desde el punto de vista ideológico, en estas nuevas generaciones como la Z, entre hombres y mujeres. Y la verdad es que a mí eso me entristece mucho, porque si hay una cosa que necesita el mundo es más bien el acercamiento, no el distanciamiento. Sí, porque además nosotras no vamos a poder solas, o sea, para que las mujeres puedan avanzar también vamos a necesitar hacerlo con los hombres como aliados, con los hombres como pares, ¿no? Y creo que un poco lo que queremos avanzar es precisamente a que el reconocimiento sea de personas iguales, y que todos tenemos igual capacidades, y que las mujeres no somos el sexo débil y que el hombre no es el sexo fuerte, porque además este sistema en el que hemos sido socializados también discrimina a los hombres, y es el sistema, no es el feminismo, porque es el propio sistema machista el que le dice a los hombres que no pueden llorar, que tienen que ser proveedores, que tienen que ser quienes ejercen el poder, y se lo niega a las mujeres. Entonces, en la medida que reconocemos que el propio sistema nos discrimina a ambos géneros, solo que la forma en la que nos discrimina es distinta, y que podamos trabajar de forma articulada y que podamos hacerlo como reconocimiento de los derechos de los demás, es que definitivamente vamos a avanzar. Pero esto no supone negar que el feminismo es una necesidad real, porque la sociedad machista es una realidad actual. También. Gracias, Francelia. ¿Eh? Gracias por haber estado con nosotros. Francelia Ruiz, fundadora del movimiento Nosotras por Todas, hablando del nuevo feminismo en el siglo XXI, y de acuerdo a estudios que se están haciendo, investigaciones, que bueno, está concluyendo que en el plano ideológico, sobre todo en las generaciones ya más jóvenes como la Z, estaría generando una brecha entre hombres y mujeres. Son las 2:57, me toca despedir ya el programa, y como siempre